Hola a todos, para el módulo de tórax vamos a abordar hoy paredes de tórax. El contenido de esta presentación consta de, primero hablaremos sobre el esternón, luego sobre las costillas, vértebras torácicas y por último las articulaciones de los huesos de la pared torácica. Primero, el esternón. El esternón es un hueso plano, irregular, que se articula con las costillas, posee una cara anterior, una cara posterior, consta de el manubrio, el cuerpo y el proceso sifoideo. Esta posee unos bordes laterales y una extremidad superior e inferior. Es convexo hacia anterior y cóncavo hacia posterior. Posee dos escotaduras claviculares, una escotadura yugular, dos escotaduras a ambos lados para la primera costilla y otra a ambos lados también para la segunda costilla, que coincide con el ángulo esternal, donde podemos encontrar la sincondrosis esternal o articulación manubrio esternal. En el cuerpo se pueden encontrar también a ambos lados la escotadura para la tercera a la séptima costilla y por último la sínfisis sifoesternal. Ahora las costillas. Las costillas son 24, 12 pares de arcos óseos elásticos que se articulan hacia anterior por medio de un cartílago con el esternón. Estas serían las costillas desde la primera hasta la séptima. Y hacia posterior se articulan con las vértebras torácicas. De ellas, 7 son llamadas costillas verdaderas que se articulan directamente al esternón. Y 5 son costillas falsas o también llamadas espurias que se articulan al séptimo cartílago. Las costillas 11 y 12 no se articulan al esternón, por lo que se les llama también costillas flotantes. La costilla típica. La costilla típica es desde la tercera hasta la novena costilla. Ellas poseen una cabeza, tubérculo, cuello, ángulo y surco costal. Entonces, las partes de una costilla típica. Primero, la cabeza. En la cabeza podemos observar una cara articular superior, una cresta de la cabeza, una cara articular inferior. La cara articular superior se va a articular con la fobia costal inferior de la vértebra de encima. La cresta de la cabeza va a estar en contacto con el disco intervertebral y la cara articular inferior se va a articular con el cuerpo vertebral por la fobia costal superior de la vértebra inferior. El tubérculo, que es este que se observa acá, posee una cara articular del tubérculo costal que se va a articular con la fobia costal transversa del proceso transverso de la vértebra correspondiente. Y por último, el ángulo y el surco costal. El ángulo se va a encontrar de entre 5 a 6 centímetros del tubérculo y el surco costal se va a encontrar en la cara interna inferior y es más pronunciado hacia posterior. En ella es donde se contiene el paquete VAN. El paquete VAN es el paquete vasculo nervioso para arteria, vena y nervio intercostales. Aquí se observan ellos. Este sería el surco costal y aquí está el paquete vasculo nervioso con vena, arteria y nervio. Ahora las costillas atípicas. Las costillas atípicas son la primera, la segunda, la 10, la 11 y la 12. La primera costilla es la más corta y tiene mayor curvatura. Ella tiene una única cara articular que se va a articular con la primera vértebra torácica. No tiene un ángulo y su tubérculo se encuentra ensanchado. Esta primera costilla tiene cara superior e inferior y tiene un borde externo y un borde interno. En cuanto a las impresiones que posee la primera costilla, se encuentra el surco de la arteria y vena subclavia, que está entre la inserción del músculo escaleno anterior. Tiene también una impresión para el origen del músculo subclavio, tiene una impresión para la inserción del músculo escaleno anterior, una impresión para la inserción del músculo escaleno medio y también una impresión para el origen del músculo serrato anterior.
La segunda costilla. La segunda costilla es más larga que la primera. Su cabeza costal es similar a la de las costillas típicas y se articula hacia anterior con el ángulo esternal o sin condrosis esternal y hacia posterior en la articulación costovertebral. En cuanto a las impresiones que posee la segunda costilla, se encuentra la inserción del escaleno posterior y el origen del serrato anterior. Las costillas 10, 11 y 12. Estas tienen una cabeza con única cara articular que corresponde a la vértebra del mismo número y tiene unos tubérculos poco definidos. No tiene caras articulares, por lo que no se articulan con el proceso transverso. En cuanto a la caja torácica, la abertura superior tiene un diámetro anteroposterior de 5 centímetros y un diámetro transverso de 10 centímetros. El límite posterior de la abertura superior va a ser T1. El límite anterior va a ser el borde superior del manubrio, acá se observa, y los límites laterales van a ser la primera y la segunda costilla. La abertura inferior posee unos diámetros anteroposterior de 12 centímetros y uno transverso de 26 centímetros. Su límite anterior va a ser los cartílagos 10, 9, 12 y 11. Y su límite posterior va a ser la costilla 12 y la vértebra T12. Los límites laterales van a ser entonces los ángulos costales. La abertura superior se encuentra inclinada hacia abajo y hacia adelante. Y la abertura inferior se encuentra inclinada hacia abajo y hacia atrás. Esta abertura inferior es cerrada por el diafragma. Las vértebras torácicas. Hay unos elementos característicos comunes de las vértebras que son las siguientes, como se observan aquí en este cuadro: un cuerpo vertebral, un arco vertebral con dos láminas del arco vertebral, dos pedículos, dos escotadoras vertebrales superiores e inferiores, un foramen vertebral, dos apófisis articulares superiores, dos apófisis articulares inferiores, dos apófisis transversas y una apófisis espinosa. En cuanto a la vértebra torácica, que posee unas características particulares, ellas se articulan con las costillas, poseen una cabeza costal, que posee una fosita costal inferior que se articula a la vértebra superior y una fosita costal superior que se articula a la vértebra inferior. Y el tubérculo costal, como ya se mencionó anteriormente, se va a articular con la fobia costal transversa que se encuentra en el proceso transverso de la vértebra torácica. Las apófisis espinosas de las vértebras torácicas se encuentran particularmente más oblicuas y hacia abajo y son mucho más largas. Las vértebras T11 y T12 son más semejantes a las vértebras lumbares. Y lo mismo en cuanto a las vértebras, 1, 2, poseen unas características más similares a las cervicales. Proyección de estructuras: es importante tener en cuenta que las vértebras T2, T3 van a estar proyectadas hacia la escotadora yugular del esternón, T3 también hacia la espina de la escápula, T4 y T5 al ángulo esternal o bifurcación traqueal, T7 al ángulo inferior de la escápula, T8 al orificio de la vena cava y al centro tendinoso del diafragma, T10 a la sínfisis sifoesternal y el hiato esofágico, y T12 a la 12ª costilla y el hiato aórtico. Las articulaciones costovertebrales. La articulación costovertebral es la que se da entre la vértebra y la costilla. Ella se da entre los dos cuerpos vertebrales adyacentes. Está la cara articular costal superior,
que entra en contacto con el cuerpo vertebral superior, y la cara articular costal inferior, que entra en contacto con el cuerpo vertebral superior. La cresta está en contacto con el disco y la cavidad articular está dividida por el ligamento interarticular de la cabeza de la costilla, el ligamento radiado de la costilla que se extiende hacia los cuerpos y cubre la cabeza costal. Está además también la articulación costotransversaria, que se da entre el tubérculo costal y el proceso transverso. Importante, aquí está el ligamento costotransversario, que es la que la fija, que se observa acá, que es uno superior y uno lateral. Del ligamento costotransversario lateral, este se continúa lateralmente con la membrana intercostal interna, y el ligamento costotransversario superior ayuda a formar el foramen costotransversario, por donde emergen el ramo dorsal de los nervios espinales. De las articulaciones esternocostales, estas se dan entre los cartílagos costales y las incisuras costales del esternón. La cavidad articular se encuentra dividida por el ligamento esternocostal intraarticular, y la cápsula se encuentra reforzada exteriormente por el ligamento radiado esternocostal, que se observa acá. Las articulaciones costocondrales, estas son las que se dan entre el cartílago costal y las costillas, como se observa acá y aquí mismo. Y por último, las articulaciones intercondrales, que son las que se dan entre los cartílagos costales de las costillas 8, 9 y 10, que se articulan al séptimo cartílago, como se observa en la imagen. Y estas son las referencias y eso fue todo. Muchas gracias.